Hay una Ujú. frase que usamos mucho que es que el vacío del corazón del hombre es del tamaño de Dios. Que por más de que me den amor, ese amor no me es suficiente y yo vivo en una constante insatisfacción. El hecho de que Dios se quiera casar contigo es la respuesta al sinsabor y a tu insatisfacción en cualquier relación humana. ¿Crees que es importante que para como empezar este camino uno empiece con sanación interior? El motivo por el cual mis relaciones interpersonales se han visto quebradas, rotas, afectadas o porque no eran perfectas, es porque yo estaba poniendo expectativas eternas en personas humanas. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Podcast Inspirados nuevamente. Hoy un nuevo episodio, pero hoy es un episodio especial porque el segundo vez que grabo con Isa, pero esta vez está al lado mío y es como un poquito raro grabar juntos. Parecemos como siameses así pegados. Ahora sí parecemos como hermanos. Sí. Bueno, y vamos a tener que estar moviendo este micrófono, así que va a ser un poquito raro, pero no importa. Lo importante hoy es el tema que vamos a tocar y a la invitada que hemos traído para el día de hoy. Y es un tema que ha sido de los que más les ha gustado en los últimos episodios y que las personas están más hablando y en redes se está hablando demasiado. Y es todo lo relacionado a la teología del cuerpo. Y para eso, pues hoy tenemos a Natalia Galindo. Nati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Nati es del Reino, tiene 28 años, abogada de profesión, ejerció durante más de 5 años y después le dio la locura de querer dedicarse a la evangelización. Es una locura, te cuento, la verdad. O sea, felicitaciones por tomar ese paso y querer dedicarle tu vida a Dios. Empezaste con teología del cuerpo desde el 2019. Ujú. En el 2020 te seguiste adentrando fuertemente y el año pasado dijiste ya me voy a dedicar a Dios. ¿Así fue? Así es. Y saqué mi certificación en teología del cuerpo en el año 2022. Ok, ok, eso es por el Instituto de Estados Unidos, me imagino. Sí, 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 en el Theology of the Body Institute. Así es. Ahí está. Bueno, entonces, nada, hoy sin más preámbulo, pues queremos hablar justamente de las bases, Nati, cierto que nos cuentes todo. O sea, de verdad creo que es un tema muy interesante. Sé que es muy amplio, sé que en un solo episodio no vamos a alcanzar a abarcar muchas cosas, pero hay muchos temas, muchos subtemas muy valiosos que queremos y darle doble clic dentro de lo lindo que es la teología del cuerpo. Entonces, la idea es eso, que hablemos un poco de todo, ¿cierto? De alguna manera, me acuerdo que cuando estábamos en pandemia las personas empezaron a hablar mucho de este tema. Ahí fue como el boom, ¿cierto? Como en el año 2020 fue donde, sobre todo nosotros a nivel latino, lo empezamos a ver que subían libros, Christopher West, muchas influencers empezaron a hablar de este tema. Amar así lo volvió muy famoso también. ¿Por qué crees que apenas vino a pasar ahí, no antes? ¿Qué crees que fue como ese switch para que todos de alguna manera dijéramos, uy, tenemos que hablar de esto? Bueno, yo te quiero decir dos cosas, les quiero decir dos cosas. La primera no es que en el 2020 se haya desamarrado un gigante que estaba amarrado. El gigante venía amarrado desde 1982. Juan Pablo II dio 182 catequesis entre 1979 y 1982. Todos los miércoles durante la audiencia general, él se paraba, daba una catequesis de 20 minutos y se escondía. Y ese compendio de catequesis reunidas es lo que hoy se llama la teología del cuerpo. Ya más adelante les voy a explicar por qué se llama así. Fueron un conjunto de enseñanzas de catequesis que dio San Juan Pablo II en esos años. En esos años, por cierto, mi papá, mi mamá tenían como 17 años, una cosa así. Y hoy es el día en el que mis papás me dicen, yo no tenía ni idea en el año 82 que yo tenía 17 años, que Juan Pablo II estaba hablando y escribiendo de esto. ¿Por qué? Por los medios de comunicación,
¿no? Digamos que no existía un avance tecnológico como existe hoy en día, lo que hacía que durante varias décadas, o sea, hasta el 2000, ¿no? Hasta la década de los 2000, las personas no sabían qué había enseñado Juan Pablo II y eso quedó escrito en compendios y se mandaba a la iglesia hasta que surgió el Internet y en el Internet, a través de la web, poco a poco se fueron documentando y registrando estas enseñanzas. Entonces, no es que en la pandemia, wow, supimos de esto, no, es un tesoro que venía desde 1982 o incluso desde antes, desde que se acabó el Concilio Vaticano II, con la Humanae Vitae escrita por Pablo VI, pero que solo hasta con el surgimiento de la tecnología las personas empezaron a saber más de esto. Antes de la pandemia, por lo menos los institutos de teología del cuerpo ya existían, ya movían a muchas personas, pero ¿cuál fue de pronto el fenómeno que ocurrió en la pandemia? ¿No? Y el fenómeno que ocurrió en la pandemia no solamente ocurrió con predicadores de teología del cuerpo, sino que ocurre en general con muchos evangelizados. O sea, la iglesia se digitalizó. ¿no? O sea, la iglesia católica, el magisterio de la iglesia católica se digitalizó. Y al digitalizarse, pues las homilías eran virtuales, las enseñanzas eran virtuales, teníamos acceso a las audiencias del Papa virtuales, empezamos a ver cursos de Biblia virtuales, porque toda la enseñanza de la iglesia que las personas daban en institutos, en academias, pues se volvió virtual. Entonces, por ejemplo, las enseñanzas de teología del cuerpo de Christopher West, por ejemplo, pues él las fue transformando a lo digital. Entonces, por eso en la pandemia, digamos que quienes no sabían de la teología del cuerpo lograron tener, incluyéndome, un pequeño acercamiento sobre qué es esto, por el acceso a la información, ¿no? Que se dio Sí, como que muchísimo más grande en la pandemia. Entonces, eso, como que la pandemia catalizó el proceso de la expansión de la misma. así es, así es, así es. Súper Pero no, lo chévere. que quiero decirte es que no, lo que quiero decirles es que no es algo que estaba oculto y que hasta la pandemia se conoció. No, es algo que llevaba desde 1982, pero con la tecnología, las posibilidades de acceso a información de las personas, pues fue cambiando progresivamente. Y que igual, sí, igual como que yo creo que igual en la pandemia fue que nos vimos obligados, lo que decías también, como de volver todo mucho más digital. Obviamente antes se hacía, pero en general. Entonces, por lo mismo, como que pudimos acercarnos mucho más al tema, pero lo que decías, o sea, es un tema que venía desde hace mucho y probablemente muchas personas pueden pensar, ah, no, desde el 2015, yo qué sé, pero no, o sea, ya vieron que esto lleva años y años cultivándose. Pero entonces Nati te preguntó, para las personas que no tenemos ni idea de qué es teología del cuerpo, ¿cómo definirías esto? O sea, así como para dummies. Bueno, como les contaba, Juan Pablo II da esta serie de catequesis y enseñanzas y este compendio de formaciones durante estos 2 años, pero él cuando las escribió, digamos que él mismo, o sea, eso no fue nombrado a primera mano como la teología del cuerpo, sino que obviamente sí se le dio esa expresión después, pero la expresión teología del cuerpo significa lo siguiente. Teología, ¿qué es? Teo es Dios, ¿no? Y logía es estudio. La teología es el estudio de Dios. Entonces, la teología del cuerpo es el estudio de Dios reflejado en la corporeidad humana, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? O sea, si uno estudia a Dios, estudia la profundidad de quién es Dios, su misterio, ¿qué tiene que ver el cuerpo humano con el estudio de Dios? ¿Cómo así que existe una teología del cuerpo? O sea, ¿cómo así que el cuerpo es teológico? Porque desde que el verbo se hizo carne, desde que Dios se personifica redundantemente a través de un ser humano, la teología del cuerpo entra por la puerta grande. Y quiere decir que desde que Dios se hace hombre, el cuerpo humano adquiere un significado teológico y en otro sentido un significado sacramental. El Catecismo de la Iglesia Católica define la palabra sacramento como un signo visible de una realidad invisible. Jesucristo en el Evangelio, en los Evangelios nos menciona que quien lo veía a él, veía al Padre, ¿no? Porque Jesucristo era el signo y el rostro visible de quién es el Padre. Luego el cuerpo humano es el rostro visible o el signo visible
de una realidad invisible. ¿Y de qué realidad? De Dios. Porque nosotros, varón y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo sabemos que somos imagen y semejanza de Dios? Por lo que está escrito en nuestro cuerpo y por el lenguaje concreto que nuestro cuerpo habla. Luego, la teología del cuerpo, Juan Pablo II, a través de estas catequesis, busca responder dos preguntas esenciales. ¿Cuál es la identidad más profunda del ser humano? ¿Y cuál es el camino que el ser humano tiene para ser plenamente feliz? ¿No? Entonces, para responder la primera pregunta, él dice, para que el ser humano sepa quién es a profundidad, necesitamos verlo desde cómo fue creado, ¿no? Desde cuál fue el plan de Dios al al crearte a ti, Andrés, al crearte a ti, Natalia, ¿no? ¿Cuál fue ese diseño, esa idea original que tuvo Dios al crearte? ¿Cómo eres ahora y cuál es el propósito que tienes? Juan Pablo II responde la primera pregunta diciendo que el ser humano solamente se puede definir desde su origen, su historia y su propósito. A eso se le denomina un método que utilizó Juan Pablo II que se llama la antropología adecuada. Y una vez que el hombre comprende su origen, su presente, su futuro, ¿no? Sabe que su cuerpo es como el canal que tiene para llegar a la plenitud en el amor. Y puede llegar a la plenitud en el amor a través de el matrimonio o el celibato por el reino de los cielos, ¿no? Entonces, en sí, la teología del cuerpo se resume en las siguientes palabras. Dios se quiere casar contigo. Esas 4 palabras resumen lo que es la teología del cuerpo para cada ser humano. Creyente, no creyente, católico, no católico, soltero, viudo, divorciado, ¿no? Con matrimonio anulado, no importa. Célibe, la teología del cuerpo es Dios se quiere casar contigo. ¿Por qué Dios se quiere casar contigo? Porque al inicio de la historia de la salvación comienza con un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. La mitad de toda la historia de la salvación es el cantar de los cantares, ¿no? Un matrimonio. Y terminamos la historia de la salvación con el Apocalipsis a través de las bodas del Cordero. Toda la historia de la salvación nos habla de un matrimonio. Luego la historia de tu vida es un matrimonio con Dios. Nati, eso me encanta y la verdad es que suena muy lindo y suena también muy poético, ¿cierto? Y es muy real, ¿cierto? O sea, cuando leemos la Biblia lo podemos ver muy ejemplificado, pero yo creo que para las personas que apenas están empezando su camino con Dios lo van a ver en las nubes. Y van a decir, vení, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios se quiere casar conmigo? Y entonces ahí qué, o sea, yo cómo empiezo a entender esto, o sea, cómo empiezo a entenderlo para después poder de alguna u otra manera querer hacerlo, porque pues si no lo entiendo, no lo voy a querer hacer y si no, pues tampoco lo voy a amar. Entonces, ¿cómo crees que es como esos primeros pasos para yo poder entender esto que me estás diciendo y que las personas digan, bueno, va cobrando sentido? Antes de responderles qué significa que Dios se quiere casar contigo, yo quiero que utilicemos una serie de lenguaje propio de lo que estamos hablando. Propio, sí, de la teología del cuerpo, pero propio de nuestra fe como cristianos. Y este lenguaje es que el misterio de Dios, el misterio de la fe, más allá de entenderse, se acoge. Entonces yo creo que la expresión correcta es cómo hace una persona para entender esto, ¿no? Es cómo hace una persona para acogerlo. Entenderlo es tener palabras, ideas, conceptos en tu mente, que claro que la fe también entra por la razón, pero acoger el misterio es hacerlo vida en ti, ¿no? Ya que acabamos de pasar la época de la Pascua, de la Pasión de Jesús, en la época de Jesús habían muchos letrados, sacerdotes que entendían el misterio de Dios, Padre, las Escrituras, pero fueron realmente capaces de acoger el misterio de la salvación que ellos mismos esperaban. Claro. Entonces, eso mismo sucede con la teología del cuerpo. Acoger el misterio teológico de tu cuerpo te ayuda a entenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que las personas acojan el misterio de que Dios se quiere casar con ellos y que por ende lo puedan entender? Y la respuesta es la siguiente. En palabras muy sencillas, es que en este mundo no existe absolutamente nada que llene más el corazón del hombre que Dios. No existe nada en este mundo que llene los anhelos de eternidad, de santidad,
de plenitud que Dios, porque mi corazón estalla infinita, estalla eterna. Ustedes me dirán, ¿pero por qué dice esto? Para una persona no católica o no creyente, quizá vive feliz su vida sin saber que su corazón estalla infinito, estalla eternidad. La respuesta a esto es, ¿por qué, si eso fuera así, por qué constantemente el ser humano se siente insatisfecho en sus relaciones interpersonales? ¿Por qué constantemente el amor humano está tan fracturado en la sociedad de hoy en día? ¿Y por qué constantemente existen tantas familias rotas, tantas personas que se equivocan en la decisión de con quién casarse y con quién no? ¿Por qué hoy en día existen tantos matrimonios nulos? ¿Por qué hoy en día hay sufrimiento en general en las relaciones interpersonales? ¿Por qué hoy en día no me sacian las personas? Y porque siento que por más de que me den amor, ese amor no me es suficiente y yo vivo en una constante insatisfacción. El hecho de que Dios se quiera casar contigo es la respuesta al sinsabor y a tu insatisfacción en cualquier relación humana. El hecho de que Dios se quiera casar contigo quiere decir que solo Jesús puede llenar los anhelos de amor y de comunión más profundos que existen en tu corazón y que solo Él es el que te puede hacer feliz. Juan Pablo II decía, cada vez que buscas la felicidad y el amor, estás buscando a Jesús. Eso significa que Dios se quiere casar contigo, sanar la inconformidad, la deficiencia, la carencia que tienes en tu corazón, porque las relaciones humanas en algún punto te fallan y no son perfectas. Y al ser imperfectas, existe un amor en mayúscula que las perfecciona. Ok, me encanta, me encanta. Cuando yo, digamos que hablo sobre este tema, el tema de cómo nuestra vida, si no tenemos a Dios, pues estamos vacíos. Hay una frase que usamos mucho que es que el vacío del corazón del hombre es del tamaño de Dios. Y es muy, muy similar a lo que nos compartías diciendo cómo es talla infinita, ¿cierto? Es como ese mismo símil de que no hay forma de que lo intentemos llenar y es que la única forma va a ser Él. Nati, en ese camino entonces yo estoy escuchando este podcast y ya más o menos estoy entendiendo que la teología del cuerpo va por el hecho de que Dios se quiere casar conmigo y de que para eso digamos que quiero empezar a caminar en eso y seguir conociendo. ¿Qué más dirías acerca de eso? O sea, ¿cómo más podemos seguir caminando y cómo más podemos ir siguiéndonos acogiendo ese misterio para poder hacerlo vida con mi vida? Bueno, hay algo muy curioso en este caminar, lo que tú dices, en este acoger el misterio, y es que, y yo se lo quiero decir a todos los que nos están escuchando, no solamente ustedes dos, no solamente va aplicado a mí misma, sino a todos los que en este momento nos están oyendo, es si tú en algún momento de tu vida has sentido que el amor humano te ha fallado, si tú en algún momento de tu vida has sentido que tienes todo pero a la vez no tienes nada, si tú en algún momento de tu vida, aún siendo católico practicante, aún viviendo la vida dentro de la iglesia, sientes dolores y rupturas, si tú en algún momento de tu vida te has cuestionado, te quieres cuestionar quién eres en mayúscula, quitándote tus logros, tus éxitos, y no sabes responder esa pregunta a profundidad, este lugar es para ti. Estás en el lugar, correcto. Ajá, bienvenido. Bienvenido porque la teología del cuerpo es para ti. Y para responderte a esto, yo quisiera contarles un poco de cómo fue para mí y esto puede quizás darle luz a las personas. Yo toda mi vida fui una persona creyente, pero a mis 16 años, en unas misiones del Reino Christi, conocí a Jesús. O sea, empecé a tener una relación personal con Jesús y descubrí que Jesús era una persona que estaba viva hoy en día, que no era una persona que había existido hace 2000 años y que nosotros solamente estábamos conmemorando, sino que Jesucristo era una persona viva. Y el hecho de que Jesucristo fuera una persona viva cambiaba completamente la perspectiva y lo que yo creía de Dios. Y ese reconocer que Jesucristo era una persona viva entre nosotros me permitió tener con Él una relación personal e íntima con Él, ¿no? Y con el pasar de los años, a pesar de que tenía una relación personal con Él como mi mejor amigo, como una alianza, y aquí quiero decir algo,
Dios no hace contratos con nosotros. Dios hace alianzas con nosotros. El contrato hace referencia a un conjunto de obligaciones, de reglas, de disposiciones que tengo que cumplir para tener una retribución. La alianza es una promesa. Y aún si yo vivía esta alianza con Dios, esta relación con Dios, si a mí me preguntaban quién es Natalia Galindo, si a mí me preguntaban quién eres y yo decía yo soy Natalia Galindo, yo soy, ¿no? Soy abogada, soy hija de mis padres, pero ese soy, yo decía, ¿y qué pasa si yo no soy hija de mis papás? ¿Y qué pasa si yo no hubiera estudiado la carrera que estudié? ¿Y qué pasa si yo no hubiera estado en los lugares en los que he estado? ¿Puedo definir quién soy? Y en el momento en el que yo me cuestioné eso, yo no supe responder quién era yo misma. O sea, en el momento en el que yo me quité todo lo que me rodeaba, yo no supe cuál era mi identidad más profunda. Porque si se nos había enseñado, o por lo menos a mí, ¿no? Como que el ser mujeres, y le gusta el rosado, así fuimos educadas las mujeres, ¿no? Le gusta el rosado, se deja el pelo largo, el día de mañana será mamá de un bebé, pero hoy en día yo decía, ¿y qué pasa si a mí no me gusta el rosado? ¿Qué pasa si un día yo no tengo un bebé? ¿Qué pasa si yo no tengo estos gustos, estos comportamientos que en el pasado no eran así y que fluctúan a medida que pasan los años y la historia de la humanidad? Entonces, ¿qué significa que yo soy mujer? ¿Por qué yo no nací en un cuerpo de hombre? Y me empecé a cuestionar, ¿realmente yo me siento identificada con este cuerpo que yo tengo? ¿No? Y las preguntas sobre mi identidad me llevó a preguntarle a Dios, ¿quién soy en mayúscula? ¿Quién soy? Si tú me quitas todo, ¿quién soy? Y cuando yo hice esta pregunta de quién soy, ¿no? Llegó la teología del cuerpo a mi vida y me revela cómo el soy, yo, el quién soy, solamente lo puedo ver bajo la mirada de Dios, ¿no? Que me define quién soy y que me ama primero. Dios amó a Adán y Eva primero, antes que el pecado original. Luego yo soy amada primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir? Yo soy amada y porque soy amada y porque soy valiosa, hago cosas valiosas. No al contrario, que es la mentalidad del mundo. Es que tú eres valioso porque haces cosas valiosas. No, porque eres valiosa, haces cosas valiosas. Y eso le dio una perspectiva y un sentido diferente a mi identidad como mujer. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con que Dios se quiera casar contigo y con todo lo que yo les comenté de la teología del cuerpo? Que cuando te quitas los matorrales y lo que te nubla para saber quién eres y Él te revela cómo te creó y cómo ese hágase del Génesis lo vives en cada momento de tu vida cuando descubres por qué fuiste creado de esta manera y no de otra, sabiendo que en ese acto conyugal de tus padres habían millones de posibilidades de seres humanos y tú fuiste la posibilidad de ser humano que ganó, ¿no? La opción de ser humano que ganó con esta huella dactilar. Y ahí la teología del cuerpo primero impregna un sello en mí y me dice, el hecho de que seas única e irrepetible significa que la relación que Dios tiene contigo no existe en el mundo entero con absolutamente más, porque Dios se acomoda al lenguaje de cada corazón. La forma en la que yo escucho a Dios, la forma en la que yo percibo a Dios, claro, que yo lea la Biblia, que yo ore, que yo participe en la vida de la iglesia, es otra cosa. Pero la relación personal que tenemos él y yo de amor no existe en ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra. Y asimismo con cada uno de nosotros. Al entender que yo era creada y que no existe nadie igual que yo y que luego el amor que Dios me daba a mí era exclusivo, me fui dando entonces cuenta a través del estudio de estas catequesis, de estas enseñanzas, que el motivo por el cual mis relaciones interpersonales se habían visto quebradas, rotas, afectadas o porque no eran perfectas, es porque yo estaba poniendo expectativas eternas en personas humanas. Ok. ¿Por qué? ¿Y por qué yo pongo ya expectativas eternas en personas humanas? Porque no sabía quién era. Cuando sé que lo eterno es lo único que me define, le dejo a lo eterno que supla mis necesidades eternas y le dejo a lo humano que supla mis necesidades humanas. Total, me encanta, me encanta, me encanta. Nati, ahí quería entonces que las personas que nos están escuchando vayan apuntando esa gran pregunta que te hiciste porque creo que es un muy buen primer inicio para que digamos, bueno, ¿quién soy debajo de todo eso? ¿Cierto? O sea, si me quito cada una de esas capas, lo que estudié,
quién me crió, dónde vivo, a lo que me dedico, ¿qué queda? ¿Cuál es esa esencia, cierto? ¿Qué es eso que está ahí debajo, que es lo más primitivo, por así decirlo, que soy yo, ¿ya? Entonces creo que esa primera pregunta me encanta y creo que después de este episodio nos encanta que la gente sea muy práctica, entonces pregúntenselo, saquen un momento de oración y su cuadernito, su agenda, su diario, lo que sea, y digan, ¿quién soy yo debajo de todo eso? ¿Cierto? Y cómo a partir de ahí, yo creo que el simple hecho de preguntárnosla, empezamos a develar un poco lo que estabas diciendo, y es como, ok, ya me di cuenta que yo no soy esto, pero que sí tal vez puedo ser aquello, entonces por eso es que yo tengo como esas expectativas erróneas sobre mí también, ¿cierto? Porque también empiezo a tener expectativas distintas sobre lo que yo soy y sobre lo que vengo a hacer al mundo, por ejemplo, también a las otras cosas que pienso de los demás. Entonces creo que es muy valioso. Yo quería preguntarte, Nati, uy no, mi voz está horrible, perdona a todos los oyentes. Tranquila. Pero bueno, ahora nos decías como que Dios se quiere casar con nosotros, bueno, todo este tema. ¿Yo cómo hago para corresponderle a eso a Dios? O sea, ¿cuáles son el paso a paso? Entendería que lo primero sería empezar por la pregunta que pues nos acabas de hacer de quién soy. Creo que es como uno de los principales pasos, pero ¿qué más podría hacer desde la teología del cuerpo, desde esa sombrilla? Ok, la teología del cuerpo nos plantea lo siguiente. Otra cosa que yo no les dije ahorita y es, si yo te dijera a ti que eres un hijo amado de Dios, ¿tú te lo creerías? Es decir, es muy fácil que todos digamos, yo soy hija amada de Dios, yo soy hijo amado de Dios, pero ¿tú lo sientes? ¿Tú sientes que eres hijo amado de Dios de verdad? Para mí, durante muchos años, la respuesta fue no sé, ¿no? Y a muchas personas... rotundo también. O un no rotundo. A muchas personas les pasa eso. Pueden decirlo de dientes para afuera en el credo o en la misa o en una oración, pero tu corazón ha abrazado el misterio de que eres hijo amado de Dios y vives como tal porque se te ha revelado el misterio. Entonces, como toda relación, yo creo que ustedes, novios comprometidos, lo saben muy bien. ¿Cómo inicia una relación de conquista? Ojo que yo empecé aquí diciéndoles que Dios se quiere casar con cada uno de nosotros, que esa es la teología del cuerpo. Yo hubiera podido decir, Dios quiere ser amigo de cada uno de nosotros, Dios quiere hacer una alianza con cada uno de nosotros, yo hubiera podido decir, Dios quiere que seamos apóstoles de Él, y sí, todo eso sí es, pero específicamente la teología del cuerpo habla del verbo, Dios se quiere casar o desposar conmigo, y eso es una revelación, porque ¿qué quiere decir entonces que Dios se quiere casar conmigo? ¿Cómo sé que Dios se quiere, o sea, cómo veo que Dios se quiere casar conmigo? Lo veo a la luz de lo humano, es decir, el amor humano, Jesucristo, las personas, somos el signo visible de la realidad invisible que es Dios. Entonces, si Dios se quiere desposar conmigo, se quiere casar conmigo, entonces tengamos una mirada a cómo es un matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te dice que se quiere casar contigo, en el caso de ustedes dos, por ejemplo? Es que antes de decirte que se quiere casar contigo, primero se tuvieron que encontrar. Sus caminos tuvieron que ser caminos paralelos. Luego de ser caminos paralelos, fueron caminos encontrados. Luego, al ser caminos encontrados, se convierten en un solo camino, ¿no? Y en ese proceso de ser caminos paralelos, caminos encontrados y un solo camino, vemos que la relación entre los dos siguen siendo las mismas personas, pero el amor transformado. Lo que empieza en un conocimiento, en algo superficial, se va convirtiendo en algo que con el tiempo me involucra todo lo que yo soy. Y yo creo que eso les pasó a ustedes. Ustedes me comentaron que hace 8 años eran amigos. Me imagino que cuando eran amigos, hola, chao, ¿qué más? Pero ustedes tenían sus mundos aparte. Tú vivías en tu casa, tú, Andrés, también vivías en tu casa. Tenían sus amigos aparte, sus mundos aparte. Pero a medida que se fueron conociendo, que se cuadraron, y que pasó todo esto y que ya van a dar el paso al matrimonio, ¿no? En ese fruto de la madurez en el amor, esa madurez en el amor, ese paso a casarse implica toda tu persona, porque implica que tú te vas a entregar toda a ella y que ella se va a entregar toda a ti, viéndolo entonces desde el punto de vista teológico, ¿qué quiere decir que Dios se quiere casar conmigo? Que me conoce, que es mi amigo, que me conquista y que luego quiere fundirse en mí y quiere todo de mí, ¿no? Entonces, que Dios se quiera casar conmigo quiere decir que mi corazón solo le pertenece a Él y le pertenece en la vocación en la que Él me va a llamar.
sea en el matrimonio o en la vida consagrada. Pero para yo tener esa esponsalidad con Jesucristo, esa relación ya no de amigos, ya no de cómplices, ya no de hijo-padre, sino de esposos, conyugal, que es lo que nos propone la teología del cuerpo. Primero, todos tenemos que hacer un camino de identidad, porque no se ama lo que no se conoce. Tú no te puedes casar con el que no conoces. Tú no te puedes casar con la que no conoces, porque te equivocas. Entonces, para que tú puedas dar el gran sí con Dios, que es casarte con Él, necesitas reconstruirte en Él, ¿no? Reconstruirte en su identidad. Y en ese proceso de conocimiento mutuo nos hacemos uno solo. Quiero terminar esta intervención diciéndoles que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y estaban tan felices, tan plenos, que todo lo tenían, que todo lo pertenecían, el misterio nos enseña que Adán y Eva se miraban, se observaban con la paz de la mirada interior. ¿Qué quiere decir la paz de la mirada interior? Que se miraban en totalidad. Adán tenía la capacidad de ver el alma de Eva y Eva tenía la capacidad de ver el alma de Adán. Se veían como un todo. No existía la fracción del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo, del desnudo, del me pongo la ropa, del lo que hoy tenemos que hacer de necesitar ese esfuerzo extra a través de la gracia de Dios para ver el alma. Y yo estoy seguro, Andrés, que tú ves que tú ves el alma de tu novio, porque Dios te lo ha revelado en la oración y a través de un camino. Ustedes se conocen sus corazones, conocen sus almas, conocen sus virtudes, conocen sus defectos, pero se necesitó esfuerzo. Fue don y tarea. Don porque Dios se los dio y tarea porque ustedes pusieron de su voluntad para esto. Al comienzo en el Génesis eso no pasaba. Adán y Eva se miraban y ya se miraban. Adán podía ver el alma de Eva, Eva podía ver el alma de Adán y esa mirada profunda daba paz entre ellos. Y más allá de paz, había integridad, no estaban rotos, no habían rupturas, no habían miradas distorsionadas, no habían heridas, no había pecado, eran eternos, no estaban hechos para morir. Y cuando ocurre el pecado original, si quieren ahorita más tarde les explico bien qué significa el pecado original, cuando ocurre este pecado original, no es que ellos estén condenados o que Dios los haya dejado de amar. De hecho, el hecho de que Dios los haya vestido, de que les haya puesto ramas, es el acto de misericordia más grande que Dios tuvo con la humanidad para que no se usaran el uno al otro, para que se respetaran, para que su mirada fuera una mirada de respeto el uno con el otro, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, no es que la humanidad quedó condenada o exiliada o que Dios ya no los ha llamado igual, es que surge en el corazón de cada mujer y de cada hombre un desorden, y más allá que un desorden, una tendencia, un gustillo al egoísmo, a autocomplacerme, a pensar en mí, no en el otro. Surge esa ruptura entre el cuerpo y el alma, surge una tendencia al egoísmo. Y en el hombre histórico, que es decir, el hombre del aquí y el ahora, es el hombre de la batalla del corazón, es el hombre entre su propio egoísmo, ¿no? Sus propios deseos y el amor por el otro, la plenitud hacia el otro, ¿no? Y en cada ser humano gana lo que esté más alimentado. El Papa Juan Pablo II tuvo esta batalla, ustedes tienen esta batalla, yo tengo esta batalla, y la batalla es entre el amor y el uso. Y es un choque de pelea, un ring de boxeo, por así decirlo, que entra al corazón del hombre a raíz del pecado original y está presente en todos los seres humanos. Y solo Jesucristo, al momento de morir en la cruz, cuando Dios se entrega su propio cuerpo por mí, es que ese desorden queda redimido. ¿Qué quiere decir que queda redimido? Que queda orientado, no queda anulado, queda orientado al amor. Luego Jesús en la cruz con su cuerpo nos devuelve a nuestro diseño original. O sea, que el hecho de que Jesús nos redima es que nos vuelve a ese diseño original de antes de pecar. Me encanta cómo estás hilando todo y de una vez es una super catequesis de muchas cosas que yo creo que la mayoría no entendíamos o no entendemos sobre, digamos que nuestra vida como cristianos. Nati, hay una gran pregunta y es, ahorita estás hablando acerca del amor y del uso, ¿cierto? Que yo creo que es de los temas que aquí uno empieza como, que son más palpables, ¿cierto? Que uno puede, digamos que tocar un poquito más y que se pueden ver más a la luz de las relaciones de hoy en día, que están basadas gran parte en el uso. Hay personas que dicen que les gusta de alguna manera usar a los demás o ser usadas de alguna manera y tener relaciones con otras personas y les da igual.
Y claramente esto es gran parte a base de sus heridas y de no haberse todavía reconocido y preguntado el quién soy. Entonces, de alguna manera ahí es donde empezamos como a hilar un poco todo. Pero lo que quiero preguntarte acerca de esto es, ¿realmente crees que las personas, así conozcan a Jesús, han entendido esto? Porque algo que a mí me cuesta mucho, yo soy demasiado coherente, los que me conocen saben lo coherente que intento ser con toda mi vida. Y a mí se me ha hecho fácil es por eso, es porque de alguna manera soy muy coherente, pero igual conozco muchas personas que intentándolo, incluso sabiéndose hijos amados de Dios, todavía se les dificulta entender esto. ¿Crees que son sus heridas hablando por ellos o porque crees que todavía incluso hay mucho uso en su vida a pesar de? Ok, quiero responderte con dos ideas. La primera es, la respuesta a esa inquietud que tú acabas de hacer es porque a pesar de que creo en Dios, a pesar de que tengo una relación personal con Jesús, estoy desintegrado. Ahorita les digo qué significa que estoy desintegrado. ¿Qué significa que estoy desintegrado? Que mi cuerpo no habla la verdad de su propio lenguaje. Y la segunda idea que quiero decirles es qué es el amor y qué es el uso. Yo tengo un celular y mi celular tiene muchas aplicaciones, me sirve para WhatsApp, para cámara, para Instagram, para pagar mis cuentas, mis recibos, etcétera, para mandar correos de la oficina, pero llega un momento en el que mi celular le van a entrar virus, en donde mi celular no va a servir de la misma manera, en donde mi celular se va a trabar, se me va a caer y se me va a romper la pantalla, y su funcionamiento o su utilidad no va a ser la misma. Y yo necesito que mi celular esté bien para pagar el recibo, para pagar las cuentas, para contestar los correos electrónicos, pero la utilidad de mi celular va a decrecer. Eso me lleva a tener que reemplazar mi celular para tener un celular que me sea útil. El tema es que las personas no somos celulares. El tema es que las personas no estamos hechas para ser relacionadas y para relacionarnos el uno con el otro desde la utilidad que nos proporcionamos, sino desde quienes somos. Luego vivimos en un mundo en donde amamos a las cosas y usamos a las personas, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos usar a las cosas y amar a las personas. ¿Y qué significa que yo amo a las personas? Que no estoy con esta persona por la utilidad y por el provecho que me puede proporcionar como un celular, sino que yo estoy con esta persona por quien es. En un escenario más aterrizado, nuestra relación con Jesús es así. ¿Tú crees en los milagros de Dios o crees en el Dios de los milagros? ¿Tú crees en Dios porque te resuelve tus problemas como el genio de la lámpara maravillosa que te concede los deseos? ¿O tú crees en Dios porque es Dios? ¿O tú crees en Dios o tú lo amas por quien es Él? Nuevamente, ya a mí me encanta usar la Semana Santa porque ustedes saben que en la Semana Santa se resume toda nuestra historia de la salvación, se resume toda la persona de Jesucristo y en el huerto de Getsemaní y sobre todo en la cruz vemos quienes amaban a Jesús por quien era y no por lo que les daba. Cuando Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, ¿quién lo rodeaba? Más de 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Pero cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿quién lo amaba? María y Juan, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Tengo yo una relación utilitarista con Dios? ¿Uso yo a Dios a través de la fachada de pedirle cosas? ¿O yo amo a Dios porque Él es Dios? Y porque siendo Dios que me crea, que me ama, que dio su vida por mí en la cruz para salvarme y para que yo pueda heredar el reino de los cielos, por eso es que yo lo amo a Él. Porque Él dio su vida por mí, se hizo hombre por mí y abrió para mí las puertas del cielo y cargó sobre sus hombros el pecado de Natalia Galindo, el pecado de cada uno de nosotros. Paga el precio que me tocaba pagar a mí a través de la muerte, a cambio de que yo tenga vida eterna. Yo lo amo por eso. Pero ¿qué tal que yo solamente amara a Dios por lo que me da? Entonces tú me estabas diciendo ahorita, Andrés, ¿por qué conozco gente que se creen hijos amados, o sea, saben que son hijos amados de Dios, que creen en Dios, pero aún hay uso en sus vidas? Y la respuesta es esta, porque yo amo a Dios por lo que me da y no por quién es. Y mi relación con los demás es el reflejo de mi relación con Dios. Hay un dicho que dice, mira cómo ama a los demás y te darás cuenta cómo es su relación con Dios. Y que el católico, el cristiano, no es el buen católico o el buen cristiano, no es el buen predicador, no es el buen evangelizador digital,
el que más seguidores tiene. El mejor católico o el mejor cristiano es el que más ama. Fíjate no cómo predica, sino cómo ora. Fíjate no cómo se muestra ante los demás, sino cómo trata a los demás. Si tú quieres saber cómo es la relación de una persona con Dios, mira cómo es su relación con los demás, ¿no? Para terminar esta idea, quiero decirles y compartirles que muchas veces los seres humanos, cuando no hemos tenido la experiencia de la paternidad de Dios, ¿cuál es la experiencia de la paternidad de Dios? La experiencia que yo tuve al preguntarme quién era. Eso es experiencia de la paternidad de Dios. Cuando una persona no tiene la experiencia de la paternidad de un Dios que defina quién eres en mayúscula, sin todo lo que te rodea y que te muestre que eres amado por ser hijo, pasan dos cosas. La primera es, yo reflejo en Dios Padre las heridas de mi papá humano. Entonces pongo a Dios, o sea, es decir, la imagen que yo tengo de Dios es lo que me fue enseñado por mi papá humano. Si mi papá era un hombre muy distante, me va a ser muy difícil relacionarme con Dios Padre porque Dios Padre puede ser distante para mí. Si mi papá me exigía demasiado, para mí Dios es un pedidor de cuentas y mi vida de fe es rendir cuentas constantemente. Si yo tuve un papá ausente que me abandonó, Dios es ausente cuando yo sufro. Por eso desconfío de él. Y la segunda consecuencia es, el que no se sabe hijo de Dios, el que no sabe que tiene un padre, no tiene un hermano. Si yo no sé que Dios es mi papá, si yo no sé que soy hija de Dios, yo no puedo ver al otro como hijo de Dios. Y si no lo veo como hijo de Dios, no es hermano mío. Y si no es hermano mío, es alguien del que me tengo que defender. Y tengo que vivir a la defensiva. Y por eso mis relaciones humanas, aún estando en la iglesia, aún creyendo en Dios, son conflictivas, están rotas, son difíciles de integrar. ¿Por qué? Porque no he hecho la experiencia de la paternidad de Dios. Que se me revele quién es Él, no por las ideas que yo tengo, sino por quién es Él. Y sabiéndolo quién es Él en mayúscula, mi vida humana es como un nudo que se me desenreda. Listo. Nati, mira que me parece como muy curioso porque, pues, siéndote súper sincera, yo empecé a conocer sobre la teología del cuerpo por allá en el 2020, pero como que desde ese momento yo como que entrelazaba esto mucho, es más que todo con la relación humana y no tanto como que todo parte de mi relación con Dios, de cómo es mi relación con Dios y cómo eso se va a ver reflejado, no sé, en mi relación con Andrés, en mi relación con, no sé, mi mamá, mi papá, yo qué sé, o sea, en general porque también puede, o sea, uno puede caer en el hecho de que no, teología del cuerpo solamente con tu pareja y ya está. Pero ¿y cómo así si estoy soltera, qué pasa? O cómo así si no me voy a casar, qué pasa, ¿no? Entonces, me parece muy curioso porque acá ya estamos como deshilando todo y diciendo, no, teología del cuerpo es por mi relación con Dios y cómo esto va desligando todo. O sea, realmente es como desde el inicio, pues desde el inicio de nuestra creación, cómo esto nace. Te quería preguntar algo. Tú ahora nos estabas hablando, pues obviamente, de todo esto. ¿Crees que es importante que para como empezar este camino uno empiece con sanación interior? O sea, empezar a sanar primero el corazón o cómo hacerlo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque todo aquel que nos pueda estar escuchando en este momento puede llegar a pensar que necesita estar definido en su identidad para abrazar el misterio de la teología del cuerpo. Y la respuesta es, la sanación es parte del camino, pero no es prerequisito para empezar. Es decir, hay personas que dicen, y yo sé que ustedes lo han visto, como no amo porque estoy herido, no voy a la iglesia porque soy pecador. Cuando como que no está, no, ¿sabes? Como que primero tengo que estar perfecto para ser amado. Y esa es una mentira del demonio. Tengo que estar perfecto para ser amado. Eso no es así. Al contrario, la teología del cuerpo viene para sanarme. Entonces, para responder tu pregunta no es que yo tenga que empezar un proceso de sanación primero para abrazar el misterio de la teología del cuerpo. No, el misterio de la teología del cuerpo viene a mí para sanarme y en el camino llegar al amor. Es decir, todo es como si fuera un eterno presente y como si fuera constante, ¿sí? Constante. Entonces, hay un autor que se llama Bob Schutz, un psiquiatra. Aquí, para los que nos están escuchando, recomiendo sus libros. Se llama Sé sanado y sé restaurado, ¿no? Recomiendo mucho esos libros. ¿Los han leído? No, justo ahora estábamos pues como con unos amigos y nos estaba diciendo, no, que este libro es súper bueno, no sé qué. Y ahí fue que escuchamos como de ese autor.
Ah, imagínate, Dios no lo puso acá. Sí, sí. Bueno, Bob Schultz define que una herida es una distorsión de identidad o que una herida es una mentira, es una falsa creencia de quién soy yo, quién es Dios y quién es el prójimo, ¿no? En otras palabras, estuve hace poquito en México en un retiro de sanación y el padre que nos estaba explicando qué eran las heridas, él decía, una herida es la connotación emocional como o psicológica que yo le doy a un acontecimiento que me sucede. Entonces, esas son las heridas. Pero en inicio las heridas, por esa connotación emocional que le da a algo que me pasa, pues son mentiras de quién soy yo, de quién es el otro y quién es Dios, ¿no? Y cuando yo vivo en la distorsión, veo mi realidad distorsionada. O imagínense, justo, no sé por qué Dios me lo puso, pero hoy estaba esta mañana en dirección espiritual y la consagrada con la que estaba hablando me dijo que a Mel Gibson lo habían criticado mucho, el director de La Pasión de Cristo, por haber puesto la escena en la que Judas estaba como atormentado, haber puesto a los niños como demonios, que a él lo habían criticado mucho del por qué él usaba a niños como demonios que atormentaban a Judas. Y la respuesta de Mel Gibson fue, es que cuando el ser humano está en la manera en la que comete cosas como el tipo de cosas que cometió Judas, distorsiona, está dentro de sí distorsionado. No era que los niños fueran demonios, era que él los veía como demonios, ¿no? Eso es muy importante. Los niños no, o sea, obviamente, a ver, en los evangelios se dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Eso es claro, pero no es que un niño en sí represente a Satanás, o sea, en un niño no está el demonio. Es que él lo veía como demonio, porque el demonio estaba ahí. Y el demonio es el padre de la mentira, o sea, el demonio siempre busca desordenar, distorsionar la imagen de Dios. Eso hizo el demonio con el pecado original. El demonio con el pecado original distorsiona la imagen de quién es Dios y quiere distorsionar quién es Dios, quiere distorsionar quién eres tú y quiere distorsionarte quiénes son los demás. Entonces, la teología del cuerpo lo que viene es a traernos verdad, a traernos la verdad en mayúscula detrás de las mentiras distorsionadas, ¿no? Con este ejemplo que les di de Judas y de los niños demonios, ¿sí? O sea, viene la teología del cuerpo a traer la verdad que hay detrás de las heridas y de esas falsas creencias fundantes que yo me he creído de mí mismo, que no soy yo. Esas son cadenas que nos aprisionan. Y esas cadenas que nos aprisionan no nos permiten amar libremente, no nos permiten amar y recibir amor libremente en cualquier tipo de relación, ¿no? Total. Quiero amar, pero no puedo. Se cumple lo que San Pablo decía, porque hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. Es eso. Nati, me encanta. Yo creo que nos podríamos quedar hablando 3 horas de todos los subtemas que has ido tocando y que podríamos ir dándole doble clic a cada uno de ellos. Y desde ya pues me gustaría comprometerte para traerte a otro episodio porque claramente no nos va a dar para hablar de, pues como de todas las cosas. Pero ya como para ir cerrando, ¿cierto? Quería hacer rápidamente, ya sabemos que todos nos vamos a salir de aquí preguntándonos quién soy. Esa es la primera pregunta y es de las cosas más importantes que hemos aprendido en este episodio. Pero además de eso, vamos a empezar a entender cómo habían muchas cosas de lo que yo pensaba y de las demás personas que están, digamos que, expectativas erróneas y cómo justamente muchas de las cosas que he vivido pues han estado distorsionadas por mis heridas. Vamos bien por ahí. ¿Qué más, Nati? Ya sabemos que queremos empezar una relación, pero no es una relación ya solamente de amistad, sino que es una relación como la que he ido construyendo con Isa, que empezamos como amigos, con caminos paralelos, luego caminos encontrados, y luego finalmente ya digamos que en camino a que sea un solo camino, ¿cierto? A partir del día que nos vamos a casar, 21 de diciembre, para que oren por nosotros. Entonces, pero resulta, y este punto yo lo traía, y te lo quería preguntar literal como manera de pregunta así random, pero escuchando el tema de cómo la teología del cuerpo lo podríamos resumir en esta expresión de me quiero casar, ¿cierto? Contigo, de Dios, aparte nuestra. Creo que es muy difícil de aceptar para los hombres. Creo que de alguna manera a las mujeres se les puede hacer un poco más sencillo ver a Jesús y decir, me caso con él, es un hombre, yo soy una mujer, entonces digamos que es más sencillo. Y de hecho, yo lo traía era porque yo lo estaba relacionando con todos los predicadores, la mayoría, no todos, la mayoría de los predicadores de teología del cuerpo hispanohablantes son mujeres. Hay muy pocos hombres hablando de esto.
la mayoría son mujeres. Entonces, te estaba diciendo, y ahora que tú lo mencionas, decía, wow, puede que algo esté por ahí parecido en que nosotros como hombres se nos dificulte un poquito más llevarlo a ese nivel, y también por eso no hay tantos hombres hablando de lo mismo. Y ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿por qué crees que eso sucede? El tema de los predicadores, uno, y dos, ¿qué más le dirías a los hombres que están escuchando el me quiero casar contigo de Dios? ¿Cómo pueden empezar a romper esa barrera? Sí, exacto, sí, sí. Me quiero casar contigo y Dios se hizo hombre masculino, ¿no? O sea, ¿sí? Sí, exacto. Jesucristo es masculino. Esa es una excelente pregunta y me encanta que la hayamos tocado. Y quiero empezar por el tema de los predicadores. Yo te voy a decir algo. Sí, hay muchas mujeres predicadoras de teología del cuerpo, pero ¿quién fue al que Dios le reveló la teología del cuerpo? A un hombre, a Karl Wojtyla. ¿Quién fue? Es decir, fue a un hombre, ¿no? ¿Y quién fue como el precursor en todo Estados Unidos de la teología del cuerpo? Christopher West, ¿no? En México o en Miami está Fernando, bueno, es un mexicano predicador les debo el dato de él. Está el Instituto Amar al Máximo con Evan Lemoyne. Está Bob Schutz, que es uno de los grandes predicadores y fundador del Instituto St. John Paul The Healing Center en la Florida. Es decir, lo que te quiero decir, hay muchas mujeres que hablamos del tema, pero los fundadores de la enseñanza de los centros de estudio son hombres, para que entiendas. No calidad, no cantidad. ¿No? No por cantidad, se quiere decir. No porque yo escuche a muchas mujeres dando la lora de la teología del cuerpo, porque recordemos que la teología del cuerpo fue enseñada por un varón. Y además, los fundadores de los centros de estudio de teología del cuerpo son hombres. Entonces, eso dice mucho. Pueda que muchas mujeres hablen del tema, pero eso no significa que los hombres no sean la base de esta enseñanza, ¿no? Un hombre, o sea, la base de la enseñanza de la teología del cuerpo es Juan Pablo II, el predicador principal es un hombre. Los demás lo intentamos, ¿me entiendes? Y no cualquier hombre, ¿no? Un papa, un anciano, célibe. Eso es bastante interesante. Pero bueno, ¿y por qué no lo hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay qué? ¿Hombres que se dediquen a esto? Jóvenes, como tú y como yo. Yo lo estoy intentando a partir de este podcast, claramente, pero justamente es porque no hay más personas certificándose como tú, hombres, hablando de esto. Bueno, digamos que a mí me gusta que tú me digas esta pregunta porque eso habla de lo que tú ves, ¿no? Pero si yo te respondo de lo que yo veo, o sea, cuando yo fui a Estados Unidos a certificarme, eran muchos hombres los que estudiaban teología del cuerpo y los que enseñaban teología del cuerpo en sus universidades, en sus familias, eran sacerdotes, ¿no? O sea, recordemos que Jesús se le apareció por primera vez a María Magdalena y María Magdalena fue difusora, pero ¿quién era la cabeza de la iglesia? San Pedro. Entonces, para responderte la pregunta de por qué no hay más hombres haciendo esto, esta también tiene una razón humana y es, si bien sí hay hombres que los hay, que uno no los ve, pero que los hay estudiando esto, que lo enseñan, hay una falsa creencia, pero esto es algo que yo he visto, ¿no? O sea, esto no son palabras de Juan Pablo II, son palabras de Natalia Galindo. Hay una falsa creencia en el romanticismo de la relación con Dios, ¿no? Hay una falsa creencia de que el amor de Dios viene dado por el romanticismo. ¿Y qué somos las mujeres? Somos románticas. Las mujeres somos románticas por excelencia porque las mujeres somos así. No digo que los hombres no sean románticos, pero la mujer busca ser conquistada, cortejada. Entonces, cuando alguien te dice a ti que se quieren casar contigo, a uno lo primero que se le viene es el erotismo del cortejo y la conquista, que es propio de los hombres a las mujeres. Entonces, pueden muchos hombres caer en la mentira de esto es un tema católico romántico, ¿sí? Y un hombre puede no hacer esto. Y la respuesta a esa mentira es que Cristo, ¿no? Cristo como hombre, Cristo como varón, es el único que puede sanear la masculinidad y la feminidad. Es el iniciador del don. Sin hombre no hay romanticismo. Y segundo, el que Dios se quiera casar contigo o la fe de Dios en ti no puede basarse en un romanticismo. Por eso yo les digo que existe una falsa creencia de que el amor de Dios es romántico. Es romántico en una parte, pero no lo es todo. El amor de Dios es entregado, es sufrido, no es desde los sentimientos, desde cómo me hace sentir, es de decisión. Y cuando yo
abro el panorama, la visión que tengo de que el amor de Dios no es netamente romántico, de sentimiento, de emoción, de la alabanza en un retiro, sino de mi día a día, de morir, de crucificarme, de dejarme clavar para resucitar con Él, luego ese romanticismo propio del cortejo y de las mujeres se rompe y se vuelve un camino libre para hombres y mujeres. Ahora quiero responder tu segunda pregunta y es, si a mí como hombre me dicen que Dios se quiere casar conmigo, ¿cómo que Jesús siendo hombre se casa con mí, Andrés, que soy hombre? Y el que Dios se quiera casar contigo, lo que quiere decir es que ahí estás cayendo como en lo mismo de cómo un hombre me va a cortejar. Estás limitando la unión esponsal al cortejo, ¿no? A la sexualización de las relaciones humanas. Entonces, si tú me dices esto, entonces me estás diciendo, estaríamos cayendo en la mentira de decir que los sacerdotes son homosexuales, porque los sacerdotes están casados con Cristo, o sea, están casados con la iglesia, están unidos permanentemente a Cristo. ¿Me entiendes como la gran mentira a la que podemos llegar? Yo sé que, o sea, no gran mentira, pero es una duda que si no se clarifica nos lleva a afirmaciones, a ideas erróneas. Entonces la respuesta es, lo que significa que Dios se quiere casar contigo, Andrés, como varón, es que Dios quiere ser todo para ti, todo en tu corazón de hombre, ¿no? Y que todo en tu corazón de hombre te llama a elevar tu corazón al corazón de Cristo, a que tú seas otro Cristo y recibiéndolo plenamente como Él lo recibió del Padre, lo entregues completamente a tu esposa, la iglesia, o a tu esposa. Entonces, eso quiere decir que Dios se quiere casar contigo, Andrés, como varón. No quiere decir que es una relación sexualizada, no quiere decir que es una relación homosexual. Es una relación en donde Él conquista tu corazón en el amor de Él, en el amor de cruz, no en el amor sexualizado de la atracción física, sino del amor total, del amor creador, del amor redentor, que llena tu corazón como varón, que te define como hombre, porque solo a la luz de Jesucristo tú eres verdadero hombre. Tú no vas a ser verdadero hombre, verdadero esposo y verdadero padre para tus hijos en tu matrimonio, si no es porque Cristo te lo da. Si Cristo no es tu centro de hombre, tú no vas a ser el hombre que tu esposa y que tus hijas y tus hijos necesitan. Entonces, eso significa que tú te vas a casar con Jesús. Dios mío, o sea, la verdad ya se nos está acabando el tiempo y yo solamente estoy pensando como todo lo que nos falta por hablar y de hacerle lo que decía Andrés, doble clic en cada tema. De hecho, antes de empezar el episodio, Nati nos decía, esto es un tema larguísimo y que hay muchísimo por hablar, y es verdad, confirmadísimo. Entonces, nada, me ha encantado este podcast. Nati, muchísimas gracias, en serio, creo que aquí hemos aprendido mucho, hemos contextualizado muchísimo lo que es la teología del cuerpo y también nos dejas como con unas ganas de poder saber más. Entonces, no sé en dónde te podríamos seguir, dónde podríamos ver contenido tuyo. No sé si nos cuentas un poco tu Instagram. Y también Sí. nos dejas algún curso, libro, algo para que las personas puedan, ok, quiero aprender más, ¿cómo sigo? Bueno, oigan, primero quiero ofrecerles disculpas si me extendí, si me pasé el tiempo, pero es que No, es perfecto, de hecho es perfecto, Ay, vamos. Está en la tiempo, re pregunta bien, de tranqui. ¿qué significa que Dios se quiere casar conmigo? Juan Pablo II la respondió en 2 años, o sea, yo tengo que responderla en 2 minutos. Relax, no te Entonces preocupes. es como un retador. Pero, pero bueno, miren, primero recursos. ¿Qué recomiendo yo para quien está empezando? O sea, para quienes estamos en ceros, yo recomiendo que se lean un libro excelente que se llama Hacer el amor con amor. Buenísimo, del padre Godínez. También Recomiendo tiene un taller, mucho ¿no? leer. La gente cree que la teología del cuerpo es castidad, cree que la teología del cuerpo es el amor de pareja y es un 5% de todo lo que es la teología del cuerpo. Hay quienes, por ejemplo, Mapi Saldana de Somos Suyos, por ejemplo, ella también predica teología del cuerpo, pero claro, ella habla mucho o no habla mucho, o sea, cuando le invitan, pero por ejemplo con ustedes les hablo temas claro, adicciones sexuales, la pornografía, las consecuencias de la pornografía, de la masturbación, ¿no? Pero el hecho de que tú seas predicador de teología del cuerpo no necesariamente tienes que hablar de eso, o sea, eso es una parte, pero yo puedo ser predicadora de teología del cuerpo y hablo, por ejemplo, yo me dedico a hablar en familias, a jóvenes,
¿saben? O sea, hay gente que habla por ejemplo, la muerte, o sea, cómo entender, abrazar el misterio de la muerte, abrazar de lo que le pasa al cuerpo cuando se muere, y eso se entiende desde la teología del cuerpo. Y hay docentes de teología del cuerpo que hablan del significado teológico del cuerpo cuando se muere. Imagínate, y eso es teología del cuerpo. O sea, es muy grande. Entonces, ese libro de Love is Patient, ese libro de Hacer el amor con amor, el de Love is Patient, but I'm not, enfocado en la teología del cuerpo para el amor de pareja, para solteros y noviados, es de Christopher West. Y bueno, pues esos son como libros para empezar el camino de la teología del cuerpo. Y ya, si ya quiero estudiar y certificarme, yo recomiendo el diplomado en sexualidad y teología del cuerpo dado por el Instituto Juan Pablo II a través de la Universidad Anáhuac. Se meten por internet y ponen Instituto Juan Pablo II, diplomado en teología del cuerpo, y lo hacen los mejores docentes, teólogos, ya si quiero formarme un poco más. Y de mí me pueden seguir en Instagram. Yo me salgo en Instagram como NataliaGL95. No soy evangelizadora digital, pero subo en mi cuenta de Instagram información de cursos que yo doy. También hago cursos personalizados de sanación de heridas. Hago cursos de sanación de la familia. Hago cursos de teología del cuerpo. O sea, enseño también la teología del cuerpo, cursos de estudio. Entonces, ahí me pueden contactar y lo podemos hacer. Ahí está, súper. Nati, de verdad, muchas gracias. Nuevamente, como te dije al inicio, oramos por ti, oramos por esa valentía que has tenido al decirle que sí a Dios, no solamente para que se case contigo, sino también para poder vivirlo y expresarlo en tu día a día como tu sustento de vida, que creo que es, digamos que, una de los desafíos más grandes y una apuesta que uno puede hacer como persona. Entonces, oramos por ti por eso, porfa también ora por nosotros y a toda la comunidad que se quedó aquí hasta el final del episodio, por favor, oren por Nati, ya saben, por este lindo apostolado que está haciendo, dedicándose a enseñar, a compartir, a formar sobre teología del cuerpo y que hoy pues nos quiso acompañar en Inspirados. Así que Nati, muchas gracias y ya sabes, quedas comprometida públicamente para que volvamos a tener otro episodio después. Así es, hay muchas cosas que todavía se pueden tocar. Súper, Nati, muchísimas gracias y ya a todos nuestros oyentes los invitamos a que nos sigan aquí en Spotify y que también nos califiquen, nos dicen qué tal les parece, también que nos escriban por Instagram y nos cuenten qué les parece el podcast, las cosas buenas, las cosas malas, aquí escuchamos todo en Inspirados Podcast en Instagram. Y nada, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Y por favor, oren por la voz de Isa para que ya vuelva. Por favor, no le cliquen esto, gracias. Oremos por Isa. Oremos por Isa. Listo, Nati, nos vemos y Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Un abrazo, chao.